Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días. De- Buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? Buenos días. Denme un par de minutos que estoy organizando, cerrando lo de la clase del curso anterior. Saben que estaba viendo el tema de la asistencia con el otro grupo y llegamos a la conclusión de que no está funcionando. Entonces déjenme revisar la asistencia de ustedes para ver si con ustedes sí funcionó. Estamos 30, ¿no? 30 de junio del 2021. A ver, miren, ya justamente estamos viendo, creo que a ustedes también les sale un signo de interrogación. Entonces, yo con el otro grupo habíamos cambiado un poco para ver si funcionaba, pero no funcionó. Voy a ver si con ustedes si funciona. Esta dice del 28. Todos tienen así signo de interrogación. Ya, con el otro grupo yo pensaba que como aquí yo había puesto, yo, yo había puesto ninguna. Déjenme probar con escala a ver qué pasa. De categorizar ninguna. Lo voy a probar con escala. Sigue sin marcarse. Vamos a marcarlo en puntuación. No sé por qué no coge. Tengo que yo, si no me funciona ahorita, tengo que revisarlo para que les marque. Y si no, voy a tener que cambiarlo para que ustedes lo marquen.
porque no les está marcando. Entonces, si no marca, no va a funcionar automáticamente y tal vez lo que me toque es tomar lista y ponerles, marcarles directamente. Si ven, no está marcando. Vamos a ver qué puede haber pasado. Según esto, esta es la sesión de ayer martes. La de hoy no apareció. Vamos a editar esta sesión a ver qué pasa. Esto está bien. Yo aquí recuerdo que le había puesto marcado automático. Yo le había puesto que sí. Vamos a guardar los cambios a ver si es eso. Y vamos a ver acá el informe. Tal vez no grabó el marcado automático. Ya, si no coge ahorita, entonces lo dejamos pendiente para revisarlo más tarde. Ya, hasta que esto esté arreglado, va a valer la marcación de Zoom, ¿no? Entonces, sí, ya vi que no funcionó. Entonces, ya, bueno, entonces vamos a dejar este tema pendiente y hasta mientras va a valer la marcación de Zoom hasta que solucionemos este inconveniente. Bien, déjenme revisar. Ya, ayer creo que nos quedamos en la organización del sistema de archivos, entonces vamos a ese material, porque estamos todavía en la introducción. Estamos en la semana 2, por si acaso. Está cargando, está cargando, está cargando. Y ya. Venos aquí. Ya, entonces, resumiendo lo de ayer, pues habíamos visto que cómo funcionaba el file system, ¿verdad? De Linux, que utilizaba el estándar FHS, ¿verdad? Y que habían archivos variables y no variables y compartibles y no compartibles, ¿no? Y que también todo se manejaba como un archivo en Linux. Y ese es un concepto un poco abstracto de entender, pero ya con el tiempo pues ya ustedes lo asimilan, ¿no? Ahora, vamos viendo, ayer nos quedamos en ver la organización del sistema de archivos según el FHS, o sea, el sistema de archivos propuesto para Linux, ¿no? Entonces comenzamos por el directorio raíz. El directorio raíz es el directorio principal. Imagínense ustedes como una estructura de un árbol. No sé si saben de nodos, ¿verdad? Pero este es el nodo raíz, ¿no? Eh, no sé si se vea mi pizarra, para que esto quede un poquito más claro. Ya, miren. Este es el inicio. Del inicio pueden haber otros nodos y de estos nodos pueden haber otros nodos.
Ya, entonces este es el nodo raíz, este es el principal, y de este nodo raíz se desprenden otros nodos. O sea, esta es la organización, ¿verdad? Y esto está hecho al azar, ¿no? Entonces simplemente son las probabilidades. Es decir, que las ramas pueden crecer yo creo, yo creo que esta era de acá. Así se va expandiendo, ¿no? Se va expandiendo según como necesite crecer. Ya, entonces este es un gráfico denominado grafo, ¿verdad? O un árbol, ¿verdad? O un nodo. Entonces, aquí tenemos el directorio raíz y a partir del directorio raíz nacen otros directorios u otros nodos y estos nodos a su vez pueden contener otros subnodos y estos a su vez otros y así continuar según las necesidades, ¿no? El crecimiento está determinado según las necesidades o según cómo se lo vaya construyendo, ¿sí? Bien, entonces, eh, ya, entonces ya que entendemos lo que era el directorio raíz, ¿verdad? Que simplemente es como que la punta de donde van a ser todos los directorios, ¿verdad? Este directorio denominado raíz, que se lo simboliza con un slash, ¿verdad? Este es el directorio que se va a utilizar para reiniciar, restaurar, recuperar o reparar el sistema de archivos, ¿no? Es donde se inicializa todo. Y este debe proporcionar los métodos, herramientas y utilidades necesarias para cumplir todas las especificaciones que sí hemos determinado anteriormente. Entonces, este sería el nodo raíz. Cuando, cuando ustedes encienden la computadora, déjenme ver si puedo dibujar una computadora. Ya, ahí está la computadora, ¿verdad? Cuando ustedes prenden la computadora, dentro de la computadora, esta es la computadora, la PC Computer, ¿verdad? Dentro de la computadora hay la tarjeta madre o el main board. Le iba a decir el mainframe, no sé por qué. Ya, entonces aquí está la tarjeta madre del main o el mainboard. Entonces cuando ustedes encienden la computadora, ¿verdad? Digamos que aquí tenga el switch. No sé si escribo bien switch. Ahí me corrigen si lo escribo mal. Así que es así. El switch que puede ser on. Ya, entonces cuando ustedes encienden la computadora,
¿verdad? En la computadora hay un microchip, que se denomina BIOS. Ya, entonces, ustedes encienden la computadora, ¿verdad? Y entonces aquí hay un microchip que se denomina BIOS, y este BIOS tiene rutinas básicas de entrada y salida. Entonces, una de las rutinas que tiene el BIOS es de que se va a buscar, ¿verdad? Voy a ejemplarizarlo así. Se va a buscar al disco duro, el hard disk, se va a buscar al disco duro el sistema operativo, porque el sistema operativo no está en la memoria. Entonces, lo que busca la tarjeta madre es aquí, que estoy haciendo de manera exagerada. Estoy haciendo aquí una pastilla de memoria, ¿verdad? Aquí en la memoria, esto es conocido como la memoria, o también conocida como la famosa RAM. Entonces aquí en la memoria RAM, ¿verdad? Debe cargar el sistema operativo, ¿no? Y el BIOS, que no es otra cosa que un tipo de memoria, que es la memoria ROM, ¿verdad? O EEPROM, o según sea el modelo. Pero entonces, esta es una memoria quemada en duro, ¿no? Una memoria que no se borra, y esta es una memoria dinámica que se borra cuando se enciende y se apaga el equipo, ¿no? La idea es que el sistema operativo, que originalmente está allí en el disco duro, entonces aquí está el sistema operativo que está allí en el disco duro, sea cargado en la memoria, porque necesita estar cargado en la memoria para poder trabajar, ¿no? Entonces el BIOS, que tiene unas rutinas básicas, lo que dice allí es: ándate al disco duro y lee el sistema operativo, ¿sí? Pero para poder leer el sistema operativo, pues entonces el BIOS debe de poder leer el sistema de archivos. O sea, aquí está el sistema operativo, necesita cargarlo en memoria, pero esto está en el disco duro y esto está organizado. Entonces, ¿cómo está organizado eso? Aquí tiene una estructura, ¿verdad? Que se conoce como el file system. El file system. Es lo que vimos ayer, ¿no? Entonces el BIOS, ¿verdad? Como conoce cómo es la estructura, ¿verdad? Porque tiene el file system, entonces sabe dónde está el sistema archivo. Entonces el file system indica dónde tiene que ir a leer la cabeza lectora en el disco, ¿verdad? Para cargar eso de allí a la memoria, ¿sí? Entonces, todo este proceso que estamos viendo es de cargar el sistema operativo a la memoria, para que el sistema operativo, una vez cargado en la memoria, pueda tomar el control de toda la PC y nosotros podamos seguir trabajando. ¿Ya? Entonces, ese file system, ¿verdad? Esa estructura debe de existir, debe estar definida para que el BIOS pueda saber cómo se está guardado el sistema operativo en el disco duro, ¿sí? Si no, pues naranjas. Bien, entonces regresamos aquí al directorio raíz. Entonces el BIOS tiene que acceder a el directorio raíz, que está en alguna parte del disco duro, ¿verdad? Y que hay un puntero que dice aquí comienza el directorio raíz. Y a partir del directorio raíz, ¿verdad? Existe una serie de punteros,
¿verdad? Que forman ese árbol de nodos que vimos anteriormente, donde están todos los directorios. Pero para llegar a cualquier directorio tengo que tener un puntero de inicio que va a ser el directorio raíz, ¿no? Entonces, esto de aquí está designado por el file system, que a su vez es leído por el BIOS y que debe conocerlo para poder cargar el sistema operativo que está guardado en alguno de los nodos, ¿verdad? De este sistema de archivos. No sé si hasta ahí me están comprendiendo o si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? No, pero No. no, licenciado. No, el compañero algo le iba a decir. Sí, escucho. ¿Qué me van a decir? Ya, escuché como que alguien me iba a decir algo. Se me ha congelado el batido, miren. Voy a tener que esperar a que se descongele. Ya, entonces es importante que la computadora encuentre el directorio raíz porque a partir de allí este va a ser como la cuerda, el hilo donde voy yo a acceder a la demás información y la información que necesitamos pues es el sistema operativo para que la máquina funcione correctamente, ¿no? Entonces hasta ahí estamos bien. Ya, dice que es importante que ya dice que es importante que el sistema de archivos se mantenga lo más razonable pequeño que sea posible para su funcionamiento y seguridad. Profe, usted está compartiendo pantalla porque mi pantalla está negra, no se ve. Según yo, sí estoy compartiendo. Sí puede dejar un ratito de compartir y compartir otra vez porque se me puso negra la pantalla. Pero sí se ve, Sí porque se ve, profe. pero sí se ve las letras que él ha puesto ahí. Ya, a ver, ¿están viendo que estoy marcando ese párrafo? Sí. Sí, profe. Ya, Sí, entonces es problema local de su compañero. Ahí tal vez le convendría salirse y volverse a entrar, ¿verdad? O esperar, porque si cuando yo hago cambio rápido de pantalla, probablemente a usted no le llegue tan rápido. Entonces puede ser eso de allí. No, está puesta negra la pantalla. Ya me va a salir un ratito y ahí entro. Ya, no se preocupe. Ya, entonces dicen aquí que el sistema de archivos tiene que mantenerse lo más razonablemente pequeño posible para buen funcionamiento. A pesar de que el sistema de archivos no es algo, mucha información pesada, pero en sistemas operativos como Windows, que tienen muchos directorios y muchos archivos, cuando existe esto de aquí, es como tener un índice de guía telefónica muy grande y entonces la máquina pierde su rendimiento. No sé si les ha pasado que cuando ustedes compran una máquina nueva, la máquina vuela, pero con el pasar del tiempo que ustedes les han instalado programas, software y todo este tipo de cosas, la máquina se pone lenta, ¿no? A mí me pasa muy a menudo que yo tengo discos de 1 tera, pero cuando ya paso los 500 gigabytes, la máquina ya se comienza a poner lenta. Y cuando estoy más o menos a los 800 gigabytes, es decir, cuando me queda poco espacio, pero todavía tengo espacio, la máquina se pone muy lenta. Y esto es porque el sistema de archivos está muy grande, hay muchos archivos y entonces navegar o buscar información dentro de los directorios se vuelve lento, ¿no? Solución que yo he encontrado de esto de aquí es particionar el disco duro. Cuando usted particiona el disco duro, lo que crea es que tiene una partición, un file system por partición, y eso de alguna manera hace que sea razonablemente más rápido el acceso, ¿no? Entonces esa es la solución que yo he encontrado, ¿verdad? Entonces mi recomendación es que no dejen crecer los file system o que organicen la información o que particionen, ¿verdad? Para que la máquina no pierda su rendimiento. No sé si esto ocurre con los discos de estado sólido porque esos de ahí tienen otro esquema de funcionamiento, ¿sí? Pero con los discos duros pues, suele ocurrir eso. Ya dice, por último,
debe ser único el directorio a nivel superior de árbol jerárquico. Con los sistemas de archivos tiene que ser imposible moverse más allá del 1, ¿no? Entonces, el nodo raíz es el más alto y no debe haber otro. Si ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, a mí sí me ha pasado un par de veces, que yo estoy en el explorador y de repente me aparecen directorios y dentro de directorios me aparecen más directorios, pero son directorios con nombres raros. Eso es cuando el file system se ha corrompido, ¿verdad? Seguramente algún clúster dañado y los punteros se pierden y entonces el puntero apunta y luego se vuelve a apuntar a sí mismo y entonces se crea una estructura de archivos infinita. Y si usted, por ejemplo, manda a un buscador de archivos allí, no termina nunca porque se queda en un ciclo infinito. O sea, busca, llega al final y regresa y sigue buscando y regresa y sigue buscando. Entonces, a mí sí me ha pasado eso y ahí es cuando está corrupto y dañado el file system. Allí lo que corresponde es, si ustedes tienen un arreglador de file system, en buena hora, pero lo principal sería sacar respaldo de la información que todavía es asequible y probablemente volver a crear el file system, y eso se hace con un proceso de formateo del disco duro. Entonces, esa es la recomendación. Bien, dentro de nuestro file system vamos a encontrar un nodo, ¿verdad? O un subdirectorio llamado bin. En este directorio llamado bin vamos a encontrar la mayoría del código binario compilado. O sea, en pocas palabras, los programas y comandos que van a ser utilizados en todo el sistema. Entonces, en la carpeta bin vamos a encontrar los comandos o programas ejecutables que tiene el sistema operativo, ¿no? Y la denominación de bin se deriva de la palabra binary, ¿verdad? Que es binario. Es decir, ahí vamos a encontrar código binario. Y lo que se recomienda es que no existan subdirectorios en la carpeta bin, ¿verdad? Entonces, ahí estoy entrando al VirtualBox. Claro que van a tener que tener paciencia porque por acá creo que se está convirtiendo el video de la clase anterior. Entonces, mi pobre máquina está trabajando a niveles nunca jamás antes vistos. Y como está transmitiendo, convirtiendo videos y cargando programas, y de paso yo estoy viendo aquí qué está haciendo, entonces pues mi pobre máquina está sufriendo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo pues que está trabajando bastante el disco duro. Por acá está la tasa de transferencia, tiene bastantes picos. Vemos la memoria. La memoria parece que está bien, porque dice que tengo casi 8 GB de memoria, ¿verdad? El procesador está al 44% y mi embudo, ¿verdad? Es el disco C, ¿no? Y acá el Wi-Fi también lo vemos que está con picos, ¿no? Entonces, mi pobre máquina, pues, está sufriendo. No mucho, pero pensaba que estaba sufriendo más, pero todavía jala. Ya, entonces miren, aquí tenemos el VirtualBox que ustedes tendrán que instalarlo, ¿verdad? Les recuerdo que tienen que crear grupos de 4 o 5 personas y que en ese grupo tienen que haber por lo menos una buena máquina, pero de preferencia 2 máquinas y que no vale cambiarse camiseta. Entonces vamos a iniciar este Linux que ya tenemos aquí. Entonces tengan, por favor, paciencia, que si tenemos fe, se va a cargar el programa. Bueno, hasta que eso se cargue, tenemos pendiente el grupo. Creo que esta semana tengo que ponerles el tema de la investigación de las distribuciones.
ninguno de ustedes me ha interrumpido. Recuerden ustedes que pueden hacer la participación en clase exponiéndome tal vez alguna distribución actual o haciendo algún aporte a la materia. Ya estamos en la segunda semana de clase, entonces eh, aprovechen. Ingeniero, ¿puedo yo? Sí, claro que sí. Ya. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Pero sí puede compartir pantalla. O Y sea, para... sí, sí, Ya, ya. no se preocupe, que aquí apoyamos la participación de los alumnos. A ver, déjeme. Ya, listo, ahí está habilitado. Ya, gracias. Sí se ven, ¿no? Sí, ahí vemos una mujer meditando. Ya. Déjame entrar primero porque tengo el archivo acá. No se preocupe. Se ven, ¿no? Sí, sí, estamos viendo qué es Debian. Ya. ¿Qué es Debian y por qué importan las desventajas y ventajas de Debian? Debian surgió como idea del proyecto Debian, una comunidad compuesta por usuarios y desarrolladores como una alternativa novedosa. En ese entonces, que ofrecía una distribución basada en Linux, de un sistema GNU abierto y libre. Para saber las ventajas y desventajas de Debian, antes debes entender el origen. Debian proviene de la unión de nombre del creador proyecto Langmort, con el de su novia, en ese momento llamada Débora. La primera versión estable vio la luz en septiembre del año 1993 y desde entonces mantiene la costumbre de nombrar las versiones como personajes del universo de la película Toy Story. Por esta última, si te da la curiosidad y buscas los nombres de las distintas versiones, verás Woody 3.0, Buzz 1.1 o Rex 1.2, por nombrar algunos. Primeras ventajas de Debian. Tiene su filosofía y organigrama muy definido. Las ventajas de ventaja de Linux son: la seguridad es una de las prioridades para su comunidad. Esto se materializa cuando las vulnerabilidades reportadas son parchadas velozmente. Además, al ser un sistema basado en Linux, los virus no serán una preocupación para quienes lo usen en el ámbito doméstico. A ver, entre otras ventajas y desventajas de Debian, una es que son constantemente testeadas de forma minuciosa. Esto puede ser un problema, ya que tendrás un sistema que pasó por pruebas y filtros para que los errores estén arreglados o su defecto, los problemas sean corregidos. Tiene fama de una distribución extremadamente estable. Es cierto, no es muy común tener problemas con el uso diario de Debian y excepciones, por ejemplo, las incompatibilidades con hardware privativo. Esto último cuenta como un centro por las que forma parte de las ventajas y desventajas. Hablamos de las ventajas de Debian. Precisamente, al ser muy estable, puedes usar tu tiempo para tu trabajo o otras tareas que debas hacer sin tener que estar en la mente, sin tener en la mente atenta que habrá problemas a que se alteren los errores. Al tener este tipo de versiones principales, estable, testing y instable, esta disponibilidad le da la libertad al usuario de elegir según lo que busca. Gracias, esa fue mi presentación. Me puse un poco nervioso. Ya está muy bien, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos visto es de que, déjenme ver,
Entonces, básicamente lo que hemos visto es un refuerzo de lo que ya habíamos visto, o sea, de que Linux es muy estable, de que no se le pegan los virus, ¿verdad? Sí, tuvimos datos interesantes con respecto a los orígenes de las versiones de Debian. Entonces, está muy bien. Ahí póngase en el chat, póngase actuación en clase. Sí, no sé si alguien habló, pero no sé. Yo, ingeniero. Sí, lo escuchamos. ¿También va a participar? Sí, compartir pantalla. Ya, pero tiene el audio un poquito feo. A ver, ahí lo escuchamos. Vamos a tratar de escucharlo. ¿Va a compartir pantalla o así nomás? Sí, Entonces, a ver, yo debo de compartir. Y ahí lo escuchamos, pero trate de ver qué pasa con ese audio porque está bien feo ese audio. Mire si lo puede mejorar. hola, ¿me escuchan? Ahí lo escuchamos. Ya, sobre las distribuciones de Linux. Tenemos a Debian. Debian es una de las distribuciones más confiables. La mayoría de las distribuciones Linux son derivadas de Debian. ¿Por qué? Porque es una de las más antiguas y es muy estable. Si creas una distribución basada en Debian, podrás contar con todas las actualizaciones de seguridad, rendimiento y compatibilidad del sistema. Tenemos a Ubuntu. Esta distro está basada en Debian y es la más usada del mundo, así que seguramente la usas o has escuchado de ella. Ubuntu proviene de la lengua Zulu y Xhosa, significa humanidad para otros. Nace con el objetivo de llevar a Linux a todo el mundo, ya que anteriormente Linux era un sistema operativo difícil de manejar y requería conocimiento técnico. Es muy usada en escritorios y servidores. Linux Mint está basada en Ubuntu y está orientada a un público principiante. De este modo, esta distro busca acercar a Linux aún más a la comunidad general, brindando más una experiencia parecida a Windows. Si usas este distro, podrás ver una interfaz muy similar a la de Windows. Red Hat es la plataforma empresarial Linux líder en el mundo. Se trata de un sistema operativo open source. Es lo que permite ampliar las aplicaciones actuales e implementar tecnologías nuevas en equipos sin sistema operativo, entornos virtuales, contenedores y todo tipo de entornos de nube. Fedora es un distro basada en Red Hat para el usuario final. Usa el mismo manejador de paquetes y es gratuito. Si bien Fedora está desarrollada por una comunidad libre, Red Hat auspicia esta distro y contribuye a la mejora externa. CentOS está basada en Red Hat, es gratuita y está destinada a la comunidad. Se hizo popular en los servidores porque mejoraba la estabilidad y confiabilidad de Red Hat, pero sin tener que pagar. Es una distribución Linux que consiste en una configuración a nivel binario en la distribución GNU Linux Red Hat Enterprise. Linux RHEL compilado por voluntarios a partir del código fuente, publicado por Red Hat, siendo la principal diferencia con esta la eliminación de todas las referencias de la marca y logo propiedad de Red Hat. Tenemos también a SUSE. SUSE Enterprise Linux es una de las distribuciones más importantes y más antiguas de Linux, así como Red Hat. Esta distro y está orientada al mundo corporativo. También ofrece una distro para el usuario final llamada OpenSUSE. Su nombre SUSE es el acrónimo en alemán Software and System Entwicklung, el cual formaba una parte del nombre original de la compañía y que se podrá traducir como desarrollo de software y sistemas.
También tenemos a Arch Linux. Es una distribución Linux para computadoras por 8664, arquitecturas ARM y J686, orientada a usuarios avanzados. Se compone en su mayor parte de software libre y de código abierto y apoya a la participación comunitaria. Su modelo de desarrollo es de tipo liberación continua, en idioma inglés Rolling Release, y el enfoque de diseño persigue el principio KJSS. También tenemos a Manjaro. Es una distribución GNU Linux con XFCE o GNOME como interfaz de usuario por defecto. Se trata básicamente de un sistema operativo libre para computadoras personales y enfocado en la facilidad de uso. Está basado en Arch Linux y usa un modelo de desarrollo denominado Rolling Release o de liberación continua. Y también tenemos a Kali, que es un sistema operativo expresadamente dedicado a las pruebas de seguridad. Es algo así como una navaja suiza para un hacker. Su objetivo es recopilar las principales herramientas y funcionalidades hacker en un sistema operativo basado en Linux. Gracias. Bueno, póngase ahí en el chat actuación en clase. Profesor, nosotros también queremos dar, pero nosotros ya hemos hecho grupo. Ya, Ya voy a compartir pantalla. sí, pero esto de aquí es actuación en clase individual. O sea, si ustedes quieren el contenido, sí lo pueden subir como la tarea del grupo, pero no aplica a la actuación en clase, a no ser que todos actúen ahorita en clase. Sí, todos vamos a actuar en clase. Ya, Yo voy a leer una parte, mis demás compañeros también. ya, pues no diga leer, porque eso no suena a actuación. Claro, o sea, exponer, profesor. Ya, adicionalmente, bueno, déjenme felicitar a su compañero que terminó. Está bastante interesante lo que compartió. Lo único es que el micrófono, ¿no? Fue un poquito pesado el micrófono, entonces, si por ahí alguno le puede ayudar con el tema del micrófono, para algunas próximas ocasiones estaría bien. Y a su primer compañero que expuso, también pues no se preocupen si no les sale bien, si se ponen nerviosos, porque aquí es donde ustedes van a sobreponerse, ¿verdad? A todos esos obstáculos, porque en su vida profesional van a tener que vender, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando me metí a sistemas, yo me metí a sistemas porque yo quería estar metido en un cuarto oscuro, donde nadie me moleste, encerrado, y no tener que verme la cara con nadie, ni tener que hablar con nadie, pero la realidad de la vida es que tenemos que comunicarnos y tenemos que vender. Y así seamos nosotros una materia técnica, tenemos que vender, o sea, tenemos que vender nuestro producto. Por ejemplo, miren, este es el producto que yo hice, es muy bueno, tiene estas cualidades, le va a servir a usted, yo creo que a usted le va a sacar mucho provecho, le va a impulsar su negocio, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que vender, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, y felicito a los alumnos que hoy en día han hecho su presentación, porque eso quiere decir que están rompiendo esa barrera, y a los que no la han roto, los invito a que aprovechen, porque este es el momento de romper esas barreras y de desenvolverse. En el mundo real van a tener que desenvolverse mucho. No solamente son los conocimientos, sino que también es su comunicación, ¿verdad?, con los demás, o su presentación y cómo ustedes lo venden. Entonces va a ser muy importante. Entonces yo los invito a que, para los que no han participado hoy día, sigan participando y se desenvuelvan. Si se equivocan o si ocurre algo, no pasa nada, no hay problema, aquí estamos para aprender, pero la idea es que lo que corrijan aquí, el día de mañana, ya no tengan esos errores, ¿verdad? Y que todo les vaya con bien y con éxito. Dicho esto, pues ahora sí atendemos a los que van a exponer en este grupo. Ya. Tenemos distribuciones actuales de Linux. Distribuciones actuales de Linux. Una distribución de Linux, también conocidas como distro, es un paquete de software
creado para adaptar el sistema operativo a cada tipo de usuario específico, brindando amplias posibilidades de personalización. En estas distribuciones actuales de Linux podemos encontrar a Debian, Ubuntu, Linux y Manjaro. Linux Mint es ahora la distribución líder de Linux, superando a Ubuntu a todas las demás distribuciones para convertirse en la principal competencia de Windows y MacOS. Ubuntu es un sistema operativo de software libre y código abierto. Es una distribución de Linux basada en Debian. Puede correr en computadoras de escritorio y servidores. Está orientado al usuario promedio con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia del usuario. Buenos días, le voy a hablar sobre SUSE. Es otro distro popular principalmente por la flexibilidad de su interfaz y su sencilla integración de archivos. Puede administrar tu computadora y ajustar las configuraciones a tu gusto, como vemos ahí la imagen. Fedora es una distribución GNU Linux para propósitos generales basada en RPM, que se caracteriza por ser un sistema estable, la cual es mantenida gracias a una comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y usuarios que informan de fallos y prueban nuevas tecnologías. Como vemos ahí la imagen, a continuación sigue el compañero. Buenos días. Hablar sobre la distribución Debian. Debian es una de las distribuciones de Linux más antiguas. Se lanzó por primera vez en 1996. Desde entonces ha servido como marco para muchas otras distribuciones, como Ubuntu y Mint, que posteriormente han inspirado a muchas otras distribuciones. Esta distribución es una de las distribuciones más puras que se pueden encontrar en Internet. También que está formada especialmente por software libre, que se basa a usuarios o es para usuarios que no quisieran comprar algún tipo de licencia o algo así por el estilo. Ya, la distribución Manjaro está basada en otra distribución de Linux llamada Arch, que está optimizada por usuarios avanzados familiarizados con el backend de Linux. Se centra en la facilidad de uso tanto para principiantes como para usuarios avanzados, sin eliminar todo lo bueno que hace que Arch sea excelente. Esta distribución, como lo dice el concepto, está enfocado en el fácil uso para los usuarios. También es libre de cualquier tipo de licencia y es muy amigable, ya que tiene características de lo que es Arch Linux. Gracias. Buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre Solus y Zorin. Lanzada a finales de 2015, Solus se ha convertido en una de las distribuciones más utilizadas en los años recientes. Puede elegir entre varias interfaces del escritorio, como Ubuntu, GNOME, Mate y Plasma. Aprovechar Firefox, Thunderbird y otros software ya utilizadas en tu computadora con Windows. Posteriormente, el 18 de enero de 2017 fue anunciada por Ike Douter que Solus adoptaría el sistema Flaca para el uso de aplicaciones de terceros. En cambio, Zorin, aquí hay otras distribuciones de Linux creadas para reemplazar Windows. De hecho, aunque se basa en Ubuntu, Zorin proporciona interfaces visuales que imiten esos sistemas operativos, por lo que no sentirás como si estuvieras aventurado en un territorio desconocido. Gracias. Ya, ¿terminaron entonces? Sí, profesor. Ya, entonces ahí cada uno de los que participó, pónganse participación en clase ahí en el chat. Nosotros Pero yo también voy a vamos escoger.
Ya, también, ya, si van a, Yo, Nicole Camejo. ya, listo, entonces, si van a seguir exponiendo, prosigan. Ya. Sí se ve en la pantalla. Está recién, ya, ahí se ve. Ahí. Sí. Mira, déjeme ver. Ya. Yo voy a hablar sobre una distribución actual de Linux, que es el sistema operativo Ubuntu. Para conocer Ubuntu y entender sobre su filosofía de este sistema operativo, podemos hacer referencia a su mismo nombre, ya que Ubuntu es una práctica que proviene de Sudáfrica. El término viene de la lengua zulú y significa humanidad hacia otros o soy porque nosotros somos. La compañía lo utilizó para denominar las distribuciones de Linux que lleva este nombre, ya que su objetivo era la facilidad de uso e instalación. De ahí el lema Ubuntu Linux para seres humanos. Al igual que la mayoría de las distribuciones de Linux, es de código abierto y libre, por lo cual no es necesario pagar por su utilización. A diferencia de otras distribuciones, esta se ha convertido en una de las más reconocidas, ya que la facilidad de su uso fue muy bien recepcionada por los usuarios. Entre la historia de Ubuntu tenemos que los fundadores de Ubuntu eran desarrolladores principales en Debian. Estos creían que Debian era un proyecto demasiado burocrático. Las propuestas que se proponían no eran tomadas en cuenta o quedaban en discusiones que no tenían fin. Además, Debian no estabilizaba sus versiones de prueba, solo se preocupaba por sus versiones más estables. Los diseñadores conformaron un equipo multidisciplinario y buscaron el apoyo de un emprendedor sudafricano, de ahí el nombre, que simpatizó con el proyecto y así luego de anunciar en julio del 2004 el lanzamiento de la distribución de Ubuntu para Linux. Estos lograron tras un gran esfuerzo y tan solo algunos meses después la primera versión oficial de Ubuntu en 2014. Tenemos las características de Ubuntu. Este sistema operativo de Ubuntu está basado en la distribución de Debian, como dijimos anteriormente. Las actualizaciones se liberan cada 6 meses, además esta actualización son mantenidas durante 18 meses luego de su lanzamiento. Las nomenclaturas de las versiones se basan en el año y el mes de emisión, como por ejemplo el 4.10 que es de octubre del 2004. Existen dos tipos de distribuciones de Ubuntu. La primera que es Ubuntu Desktop, que es para equipos de escritorio, y la segunda que es Ubuntu Server, que está orientado al mercado de servidores. Entre estas tenemos los que son que Ubuntu se divide el software en 4 y estas divisiones se llaman componentes. Tenemos el componente main, que este componente es el que influye solamente en los paquetes que cumplen los requisitos de la licencia de Ubuntu. Y para estos hay un soporte disponible para los paquetes de este componente. El servicio técnico que brinda su asistencia y mejoras a nivel de seguridad. También el restrictor, que ahí están los programas soportados por los desarrolladores de Ubuntu debido a su importancia, pero no está disponible bajo ningún tipo de licencia libre para incluir en main. El Universe, que este componente contiene una gran parte del software que no recibe apoyo por parte del equipo de Ubuntu, lo que permite a los usuarios de Ubuntu instalar toda clase de programas en el sistema guardándolos en un lugar apartado. Y el Multiverse, que este componente contiene paquetes que incluyen soporte debido a que no cumplen los requisitos del software libre. Entre las ventajas encontramos que es un software libre y no requiere pago de
una licencia. Su costo es menor al compararlo con otras distribuciones de Linux. En el equipo de seguridad está continuamente a la par del equipo de Debian para tratar vulnerabilidades con mayor prioridad posible. Ubuntu da la posibilidad de crear directorios encriptados para el manejo de información sensible. Posee gran documentación principalmente en foros soportados por la comunidad. Cuenta con un soporte prolongado en el tiempo, el cual alcanza un máximo hasta de 5 años en versiones LTS. Como contraparte, existen otras distribuciones de Linux que son en sí más estables, aunque si bien no innovan tanto como Ubuntu, suelen tener más utilizaciones por ser robustas, tal como por ejemplo CentOS Linux. Y las desventajas que encontramos son que su curva de aprendizaje suele ser más lenta que con CentOS Linux. También en comparación a CentOS, suele ser más inestable tras actualizaciones de software. Tiene escasa compatibilidad para juegos y aplicaciones, incompatibilidad entre aplicaciones. Los sistemas operativos basados en Linux tienen sus propios sistemas de archivos. Gracias. Póngase ahí en el chat participación en clase. Ya. No sé si hay alguien más que... Sí, nosotros. Ya, entonces... Ya, déjenme ver si sí tenemos tiempo. Ya, procedan entonces. Distribuciones actuales de Linux. Voy a darle un resumen sobre el Linux Mint, que dice que es ahora la distribución líder de Linux, superando a Ubuntu y todas las demás distribuciones para convertirse en la principal competencia de Windows. Cuando miras las características del Linux Mint, esa afirmación se hace fácil de crecer. Esta distribución gratuita y de código abierto se instala rápido y fácilmente desde un USB o un DVD virgen y ofrece soporte multimedia completo desde el primer momento. Dice que no requiere demasiados recursos y es conservador acerca de las actualizaciones, lo que significa que hay pocas posibilidades de instalar una actualización defectuosa o inestable. El siguiente compañero. Buenos días, yo voy a hablar acerca de la distribución Ubuntu. ¿Se me escuchan? La escuchamos. Ubuntu. El sistema operativo Ubuntu no es más que una distribución de código abierto basado en Debian, otro sistema operativo, cuyo punto común es Linux, la madre de todos los software gratuitos, que actúan como sistema operativo en los ordenadores de medio mundo. Ofrece un interesante sistema operativo para equipos de escritorio y servidores en el ámbito educativo. Razones por las cuales usar Ubuntu. Ubuntu es fácil de usar. Muchas personas incluso dicen que Ubuntu es mucho más fácil de usar en comparación con Windows. Ubuntu es totalmente gratis. También es seguro, no al antivirus. Es un error decir que Ubuntu es 100% inmune a los virus, aunque en comparación con Windows no necesita el antivirus. Los riesgos de malware asociados con Ubuntu son mínimos. Los métodos de protección de firmware, virus incomparados asegura que está protegido. Alta personalización. La libertad de poder personalizar tu sistema es una de las principales ventajas que ofrece el sistema operativo basado en Linux. Gracias. Mi siguiente compañero, sí. Buenos días. Mi tema es OpenSUSE. Es muy popular principalmente por la flexibilidad de su interfaz y su sencilla instalación de archivos. OpenSUSE utiliza un programa llamado Jazz, que es esencialmente un portal a través del cual puede administrar la computadora y ajustar configuraciones al gusto adecuado.
Jazz facilita la instalación de una gran cantidad de interfaz de escritorio muy conocida desde el KDE y el LXD, el MATE y muchas otras. Esta interfaz incluso puede instalarse simultáneamente a través del Jazz y conmutarse entre sí sobre la marcha. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar sobre Fedora. Es una distribución de Linux para propósitos generales basada en la RPM, que se caracteriza por ser un sistema estable, la cual se mantiene gracias a una comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y usuarios que informan de fallos y pruebas nuevas tecnologías. Cuenta con el respaldo y la promoción del Red Hat. El proyecto no busca solo incluir software libre, el código abierto, sino ser líder en este ámbito tecnológico. Algo que hay que destacar es que los desarrolladores de Fedora prefieren hacer cambios en las fuentes originales en lugar de aplicar los parches específicos en su distribución. De esta forma se asegura que las actualizaciones estén disponibles para todas las variantes de Linux. Max Speck en una entrevista afirmó que hablar de Fedora es hablar del rápido proceso del software libre y el código abierto. Durante sus primeras 6 versiones se llamó Fedora Core, debido a que solo incluía los paquetes más importantes del sistema operativo. Gracias. Terminaron allí la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces ahí pónganse, todos los que participaron, pónganse allí actuación en clase. Ya. Creo que ya expusieron la mayoría. ¿O hay alguien pendiente? Bueno, entonces, regresando a nuestro tema, ¿no? Y ahí vimos, en las presentaciones vimos algunas distribuciones de Linux. Las que hemos visto, y creo que casi todos coincidieron en las mismas, pero sí me hubiera gustado de repente que busquen distribuciones que se utilicen y que no sean tan comunes, ¿no? Pero ya bueno, ya será para otra ocasión. Bien, nosotros estamos hablando del directorio bin, entonces, como estamos hablando del directorio bin, yo iba aquí a entrar a esta sesión de Linux, ¿verdad? Aquí voy a entrar con el usuario root, que significa principal o que significa raíz. Ahí pongo la clave que espero acordarme. Ya, y ahí estoy dentro del entorno de Linux, ¿no? Y me voy a cambiar con un comando, ¿verdad? Que es el cd, que significa change directory. Y si ustedes ven la barrita de allí, esa barrita de allí indica que me cambio al directorio raíz, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí que puse cd, ¿verdad? Barra, acostada hacia la derecha, o lo que se conoce como slash también. Entonces, me acabo de cambiar el directorio raíz. Y esto que está aquí, que se conoce como el prom, marca el directorio donde me encuentro, que en este caso es el directorio raíz, ¿no? Si yo hago el comando pwd, para saber en qué directorio me encuentro, entonces ahí me está mostrando que me encuentro en el directorio raíz. Bien, aquí voy a utilizar otro comando que se llama el comando list para listar. Entonces allí en el comando list me muestra el contenido del directorio raíz. Si el directorio raíz es el primer nodo, todos estos que ustedes ven aquí vendrían a ser los nodos que le siguen, ¿no? Entonces estos son los otros directorios o nodos y que se encuentran dentro del directorio raíz, ¿no? Entonces hemos utilizado el comando cd, el comando pwd y el comando list, ¿sí? O sea, ya tenemos 3 comandos de Linux que ya pueden ustedes ir practicando. Bien, entonces ahora nos vamos a cambiar al directorio bin. Entonces, para eso vamos a utilizar el comando cd, que significa change directory. Entonces me voy a cambiar al directorio bin y tengo que poner la palabra del directorio, que en este caso es bin.
doy un intro y como ustedes pueden ver, el directorio actual de trabajo es el directorio bin. Si yo pongo un pwd, me va a indicar que me encuentro en el directorio o la ruta, ¿verdad? Desde el nodo raíz, ¿verdad? Al directorio bin, ¿no? Entonces esta es la ruta donde me encuentro actualmente. Y si yo hago un list, ¿verdad? Ahí veo que hay un sinnúmero de archivos y estos archivos son binarios, ¿verdad? O son déjenme bajar esto un poquito. Ya, estos archivos son binarios, es decir, que son ejecutables, ¿no? Por ejemplo, miren, por ejemplo, aquí está el archivo CD, ¿no? El comando CD, ¿verdad? Hago un list para ver los archivos que comienzan con CD y veo que tengo un archivo que comienza con CD, ¿verdad? Voy a hacer un list para ver si tengo el comando pwd y efectivamente tengo allí el comando pwd. Voy a hacer un list para ver si tengo el comando list y efectivamente, entonces, todos los comandos que yo estoy ejecutando, como el cd, como el pwd o como el list, se encuentran aquí en este directorio, ¿no? Entonces, todos estos de aquí son los comandos que ustedes deberían de aprender, ¿sí? Ahora, obviamente no van a aprender todos estos de aquí, pero sí los más básicos, los más importantes. Bien, entonces la conclusión es que dentro de la carpeta bin o el directorio bin, ¿verdad? Se van a encontrar todos los archivos ejecutables. Si yo hago, por ejemplo, déjenme ver, no sé si es con type. Déjenme ver si es con type. ¿Sí? Ya no me deja verlo. Ya es que como estos son ejecutables no me deja verlos, pero el contenido de estos archivos de aquí son ceros y unos, es decir, archivos que ya están en código de máquina y que entonces el sistema operativo simplemente los lee directamente. Es decir, que no hay que compilar ni nada de eso, sino que ya están compilados y listos para utilizar. Bien. Ya, aquí dice que cuando nosotros veamos un arroba al lado del nombre de un fichero, significa que es un enlace simbólico. Un enlace simbólico viene a ser su equivalente a lo que es un acceso directo en Windows, ¿no? Entonces es un archivo que no se encuentra allí, pero que se encuentra en otro lado, pero que hay una referencia, ¿verdad? Y por lo tanto lo podemos ver allí. No me fijé yo si aquí teníamos enlaces simbólicos. Déjenme ver. Estoy buscando una tecla que necesito y que no sé dónde está. Y que me hace falta ahorita. Déjenme buscar cómo saca ese símbolo. Yo me acuerdo que yo lo tenía.
Déjenme ver si... No, no me sale. Mm. Déjenme ver si lo puedo hacer así. Ya, ahí pude hacer. Entonces, vamos viendo si ahí encontramos algún enlace simbólico. Me parece que estos de aquí son los links, ¿verdad? Entonces, pueden ser estos de aquí. ¿Sí? Estos que tienen la rayita son los links, ¿no? Miren, apuntan, como quien dice, a un archivo, pero realmente están direccionando a otra ruta. ¿Sí se dan cuenta? Tienen un nombre, pero realmente están direccionando a otra ruta. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, están de esa manera, ¿no? Bien, voy a salir de allí. Ya, después les explico lo que hice aquí, ¿no? Ahorita ustedes quédense con que con el list, listos los archivos, ¿verdad? Y ahí los estamos viendo, sino que estamos con la duda de encontrar el enlace simbólico. Ya, ¿y dónde me encuentro? Me encuentro ahorita en el directorio /bin, o sea, desde el nodo raíz, ¿verdad? Y la carpeta bin. Bien, ahora vamos a ver el directorio book. En este directorio está todo lo necesario para que funcione el sistema operativo, ¿no? Book va a almacenar todos los datos que se utilizan antes de que el kernel comience a ejecutar los programas en modo usuario. El núcleo del sistema operativo, dice, generalmente se guarda en el disco duro como una imagen llamada vmlinux versión núcleo. Entonces, este sería el formato. Entonces, cuando veamos un archivo vmlinux versión y núcleo, ¿verdad? Donde está aquí el nombre de la versión, el nombre del núcleo. Este es el sistema operativo que se guarda en el kernel y que generalmente debe estar situado en el directorio raíz. El núcleo dice que tiene la capacidad de crear dos entornos o modos de ejecución totalmente separados, es decir, en Linux podemos hacer algo que en Windows es imposible, que es trabajar con diferentes versiones del sistema operativo con el mismo sistema operativo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una aplicación que no funciona en una versión actualizada de Linux, yo puedo iniciar Linux con una versión anterior, ¿verdad? O con un kernel diferente, de tal manera que ese Linux se comporte como yo lo estoy necesitando en ese momento, ¿sí? Es decir, es como que pudiera tener más de una máquina dentro de una sola máquina y que pueda seleccionarlo simplemente copiando un archivo, ¿sí? Los entornos son totalmente separados. Es decir, yo en un mismo entorno de Linux puedo tener un usuario que trabaje con el entorno versión 1 y puedo tener otro usuario que trabaje con el entorno versión 2, siendo el mismo sistema operativo. Ya, entonces, regresando por acá, ¿verdad? Vamos a utilizar el comando cd y ahí vamos a poner la ruta. Si yo pongo cdbook, ¿verdad? No va a encontrar la ruta porque no está allí. Tengo que poner la ruta completa, entonces voy a poner cd para hacer, este es el comando change directory, tengo que poner la ruta que es desde el directorio raíz, me voy a ir al directorio book, ¿no? Y vean ustedes que yo estoy aquí en el directorio bin. Entonces, lo que hace esto es que va a buscar desde el directorio raíz, el directorio book, le doy enter, pongo un list,
Y ahí ustedes están viendo que tengo todos los archivos que están aquí, son todos los archivos necesarios para inicializar el sistema operativo. Y aquí vemos que este tiene dos archivos del kernel, ¿verdad? Aquí tenemos una versión que parece que es de rescate y tenemos la versión del kernel que es 3.1, ¿verdad? Y cuya plataforma sirve para las arquitecturas x86, es decir, procesadores basados en tecnología 86 y de 64 bits, ¿no? Entonces, aquí está, tenemos dos opciones de boteo. No sé si ustedes recuerdan cuando inicié esta sesión, tenía un menú al inicio para seleccionar con qué versión yo quiero iniciar, ¿no? Entonces, este vendría a ser el sistema operativo, ¿no? O los archivos de boteo que se necesitan para el sistema operativo. Ya. Entonces, cuando nosotros encenderemos la computadora, aquí en la memoria, ¿verdad? Esta vendría a ser la memoria de la computadora, la famosa memoria RAM. Debe de cargarse lo que está en el disco duro. Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces este es el hard disk. ¿Ya? Y entonces el sistema operativo, que no es otra cosa que un archivo que está allí, voy a poner así. Aquí está un archivo muy grande dentro del disco duro, que es el sistema operativo, ¿verdad? Esto de aquí debe de cargarse en la memoria. Ahora, por ejemplo, si ustedes están hablando de un sistema operativo tipo Windows, un Windows ocupa más o menos 200 gigas de espacio de disco del sistema operativo. Y cuando nosotros hablamos de memoria, estamos hablando de la memoria RAM, y generalmente la memoria RAM tiene más o menos 8 gigas, ¿no? Un estándar de 4 a 8 gigas. Pongamos que esta es una memoria de 4 gigabytes de memoria. Ya, entonces en mi memoria de 4 gigabytes tengo que cargar el sistema operativo, ¿no? Y el sistema operativo pues resulta que, como ya hemos visto, pues esto puede pesar. El de Linux pesa más o menos 8 gigas. Sí, vamos a hablar de Linux, 8 gigas. Ya. Entonces, los 8 gigabytes del sistema operativo deben de cargarse aquí en los 4 gigabytes de memoria RAM. Pregunto yo, ¿cabe esto acá? ¿Sí? No lo vean por el tamaño, sino veanlo por la medida, ¿no? Porque en tamaño sí cabe. Pero en medida como que 8 gigas son más grandes que 4 gigas. Entonces, no cabe el sistema operativo allí en la memoria. Sin embargo, tanto en Windows como en Linux, la mayoría de las cosas que están en el sistema operativo no son cosas básicas. Entonces, el sistema operativo tiene un grupo principales de rutinas, que son las que siempre se utilizan, las más básicas, y lo que es más utilizado y lo que es más básico, siempre tiene que estar disponible, porque es lo que el usuario va a utilizar de manera regular. Entonces, esas rutinas más básicas se conoce como núcleo, ¿verdad? O kernel. ¿Sí? Entonces, el núcleo del kernel está diseñado para estar optimizado y no ocupar tanto tamaño, y es ese núcleo el que se carga en la memoria. Digamos que de esos 4 gigas, lo que se carga en la memoria, digamos que sea casi 2 gigas, ¿no? Pongamos que sean 2 gigas,
de núcleo. ¿Y qué es lo que tiene? Pues contiene pues las principales rutinas que más se utilizan. Si el usuario quiere hacer algo que no está en el núcleo, entonces ahí dice, bueno, sí está bien, me voy a demorar un poquito, voy a leer al disco duro y voy a buscar la rutina que me falta y lo carga y de esa manera trabajo, ¿no? Entonces, el kernel o lo que estamos hablando de esos archivos contienen en un solo archivo, ¿verdad? Todas las rutinas más básicas, más importantes que el usuario siempre va a utilizar y que tienen que ya estar cargadas en la memoria porque la memoria RAM es un dispositivo de acceso rápido. Entonces aquí lo que voy a perder son micras de segundos, mientras que acá voy a perder nanosegundos, ¿verdad? Para poder encontrar la información y hasta que la lea, la suba y todo eso, esto es muy lento. De hecho, la mayoría de los sistemas operativos que ustedes tienen, por ejemplo el Windows, ustedes se habrán dado cuenta que cuando ustedes lo encienden, lo que demora es cuando el foquito del disco duro comienza a encenderse, y eso es porque como ustedes tienen poca memoria, están leyendo el disco duro y eso es lo que vuelve lenta la computadora, ¿no? Entonces, esto es el kernel, las principales rutinas del sistema operativo embebidas en un solo archivo que se carga en la memoria y que vendría a administrar todo lo que es la computadora. ¿Preguntas, jóvenes? Ni una, profe. No, profe. Ya, entonces allí ya tenemos claro, ya tenemos más claro lo que es el kernel. Y entonces, ya entendemos que algunos de estos archivos, mire, son de configuraciones, estos también son archivos de buteo, ¿verdad? Pero lo más importante aquí son los VM links, ¿verdad? Que tienen el kernel, ¿no? En este caso hay un kernel de rescate y hay un kernel del sistema operativo, ¿no? O sea, que tiene lo normal del sistema operativo. Entonces ya hemos visto, ¿verdad? El directorio bin, el directorio root y déjenme ver, y nos falta el directorio D. Dice que en este directorio se almacenan las definiciones de todos los dispositivos, como se ha mencionado. Todo en Linux es un archivo, por lo tanto aquí en DEC vamos a encontrar todos los dispositivos, teclados, mouse y todos como que si fueran un dispositivo. Así, vamos a revisar esto en la siguiente clase, pero vamos ahorita a salirnos de aquí. Estamos, miren, pongo pwd para ver en la ruta que me encuentro, que estamos en el last book. Voy a hacer un cd slash para irme al directorio raíz. Aquí estoy, si hago un pwd, estoy en el directorio raíz. Y ahora me voy a cambiar al directorio D. ¿Sí? Puedo poner directamente D porque estoy en el directorio raíz, o puedo ponerle la ruta raíz D para ir al directorio. ¿Sí? Es como que voy dibujando el camino. Por donde me tengo que ir. Ahí estoy en el directorio D. Pongo pwd para ver el directorio. Y ahora voy a poner un list para ver qué tengo aquí. Y si ustedes se van a dar cuenta, aquí tengo muchos dispositivos, ¿verdad? Algunos, miren, aquí tengo la consola, tengo el CPU, como que si se tratase de un archivo, tengo los discos, ¿qué más tengo? Tengo los LPT, que son las impresoras, entonces son como unos archivos aquí, tengo hasta la memoria, tengo la red como un archivo, ¿verdad? Tengo la RAM como un archivo, tengo los puertos como un archivo, tengo los discos, estos son discos SCSI como un archivo, tengo los terminales, los TTY son los terminales, ¿verdad? Como archivos, y todos los dispositivos pues son un archivo aquí en Linux, ¿no? Entonces este directorio lo vamos a analizar la siguiente clase, pero por lo menos ya se dieron cuenta de que todo es un archivo aquí, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues ahora sería el momento. Si no hay preguntas, yo voy a proceder a copiar su asistencia. ¿Sí? Si alguno de ustedes se ha olvidado de poner sus dos apellidos y sus dos nombres, ahora sería el momento. Entonces yo estoy copiando sus asistencias y su participación en clase. Entonces es Profe, importante. ¿esta clase será subida en la plataforma? Sí, estas clases van a ser subidas más tarde porque como tengo dos videos que convertir,
Sí, yo casi lo subo de un día para otro, ¿no? A veces lo subo el mismo día, eso es cuando estoy así con la viada, pero como hoy día tengo 2 clases y más tarde tengo otra clase, entonces se me provoca un cuello de botella. Pero sí, lo pueden encontrar en el aula virtual donde dicen clases de Zoom, ahí van a encontrar los links, probablemente ya mañana lo tengan disponible. Ya, entonces ya acabo de copiar sus asistencias y sus participaciones, y si no hay más inquietudes, pues daríamos por terminada la clase del día de hoy. ¿Preguntas? Profe, lo que corresponde al emulador, si usted no puede guardar cosas ahí porque cuando cierra ya se le elimina todo, ¿no? No, queda guardado, todo queda manejado como un solo archivo y ese archivo se actualiza y queda guardado. Entonces se puede tomar como personal, como quien dice. Si usted necesita un Linux, y de hecho para muchos proyectos se trabaja con máquinas virtuales, ¿sí? Y todo queda, es como que tiene una máquina, lo único es que esa máquina va a ser un poquito más lenta porque va a usted consumir recursos con su máquina física, que le va a prestar recursos a su máquina virtual. Entonces el rendimiento a veces tiene que tener una muy buena máquina para que no siente el rendimiento, pero es como tener una máquina. ¿Sí? De hecho, yo tengo, en las máquinas virtuales, yo tengo un Windows XP, y tengo un Windows XP porque tengo una aplicación en Visual Basic, y esa aplicación no me corre en las versiones posteriores de Windows, entonces ahí en esa versión, yo trabajo con mi aplicación, la modifico y todo, y sigue con vida. Y tengo una máquina virtual allí que es para navegar, que cuando me llegan esas direcciones raras que pueden ser virus, entonces yo las reviso por allí, cosa que se infecte la máquina virtual y no se infecte mi máquina física, ¿no? Claro que eso no es 100% seguro, pero algo es algo. Bueno, jóvenes, entonces de mi parte, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo la siguiente semana. Está pendiente el tema de la asistencia y cualquier cosa estén pendiente por el chat y revisen el aula virtual el día viernes o sábado porque probablemente allí les ponga alguna actividad. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, ingeniero. Procedo a detener la grabación.